Hay traiciones que duelen más que una puñalada por la espalda, y esta fue una de esas. Graciela había preparado todo con amor. El mole que tanto le gustaba a Gerardo, las tortillas hechas a mano, la mesa puesta como para una fiesta. Pero Lucía canceló a última hora con una mentira barata sobre dolor de cabeza. Lo que Graciela no sabía era que su nuera estaba usando su tarjeta de crédito para invitar a cenar a sus suegros al restaurante más caro de León. Cuando la vio ahí, riéndose y brindando, algo se rompió para siempre. Graciela se quedó parada en la entrada del restaurante La Casona, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones como globo pinchado. Ahí estaba Lucía, su nuera, la misma que 2 horas antes le había dicho por teléfono que tenía jaqueca y no podía ir a cenar, riéndose a carcajadas con Carlos y Norma, sus suegros. La mesa estaba llena de platillos caros, botellas de vino que costaban más que la despensa de una semana, y en el centro, como si fuera un trofeo, el celular de Lucía mostraba la confirmación del pago con la tarjeta que Graciela le había prestado solo para emergencias. Las manos le temblaron cuando vio a su nuera alzar la copa en un brindis, mientras Carlos decía algo que las hacía reír como hienas. El mesero se acercó elegante, preguntándole si tenía reservación, pero Graciela no escuchó nada más que el latido furioso de su corazón. Sus ojos se clavaron en Lucía como dagas, y por primera vez en sus 69 años sintió ganas de hacer algo de lo que después se arrepentiría. El restaurante olía a dinero y a perfumes caros, todo lo contrario a su cocina que aún guardaba el aroma del mole que había estado cocinando desde las 5 de la mañana. Graciela recordó cómo había molido cada chile con paciencia, cómo había dorado las tortillas una por una, pensando en la sonrisa de Gerardo cuando probara su platillo favorito. Había puesto la mesa con el mantel bordado que le regaló su madre. Había sacado la vajilla buena, esa que solo usaba en ocasiones especiales porque quería que la cena fuera perfecta para su familia. Pero ahí estaba Lucía, desperdiciando su dinero en impresionar a gente que ni siquiera la conocía de verdad, mientras ella se había quedado sola en casa con la mesa puesta y el corazón roto. El mesero insistió con su pregunta, pero Graciela lo ignoró completamente, porque toda su atención estaba puesta en esa escena que la llenaba de una rabia que no había sentido jamás. Sus manos apretaron la correa de su bolsa hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y respiró profundo, preparándose para lo que tenía que hacer. Lucía levantó nuevamente la copa, esta vez mirando directamente a Carlos mientras le decía algo al oído que lo hizo soltar una carcajada escandalosa. Norma aplaudió como foca amaestrada, y los tres siguieron con su teatrito de familia feliz, ajenos completamente a que la verdadera dueña del dinero que estaban gastando los observaba desde la entrada. Graciela sintió cómo la sangre le hervía en las venas cuando vio que Lucía había pedido el platillo más caro del menú, ese que costaba lo que ella gastaba en comida para toda la semana. No era solo el dinero lo que la tenía furiosa, era la falta de respeto, la mentira descarada, el desprecio hacia todo lo que ella había preparado con amor. Sus piernas empezaron a moverse solas, como si tuvieran vida propia, llevándola paso a paso hacia esa mesa donde su nuera celebraba su traición. El ruido de sus zapatos contra el piso de mármol sonaba como tambores de guerra, y cada paso la acercaba más a un enfrentamiento que cambiaría todo para siempre. Cuando estaba a 3 mesas de distancia, Lucía finalmente la vio, y la copa se le resbaló de las manos como si hubiera visto un fantasma. La cara de Lucía se transformó en una máscara de terror puro cuando sus ojos se encontraron con los de Graciela, y por un momento el restaurante entero pareció quedarse en silencio. Carlos y Norma siguieron hablando sin darse cuenta de nada, perdidos en su mundo de lujos pagados con dinero ajeno,
mientras Lucía trataba desesperadamente de esconder el celular debajo de la servilleta. Pero ya era demasiado tarde. Graciela había visto todo, había entendido todo, y la furia que llevaba dentro era como un volcán a punto de explotar. Sus pasos se hicieron más lentos, más deliberados, como los de un felino que acecha a su presa, y cada metro que avanzaba era una sentencia que se acercaba. El mesero que la había recibido en la entrada la siguió preocupado, murmurando algo sobre reservaciones y protocolos, pero Graciela ya no escuchaba nada más que el sonido de su propia respiración y el eco de sus pasos. Cuando llegó a la mesa, se quedó parada ahí, imponente como una montaña, mirando fijamente a Lucía que temblaba como hoja en el viento. El silencio que se hizo entre ellas fue tan pesado que hasta Carlos y Norma dejaron de hablar, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Graciela no dijo ni una palabra al principio, solo se quedó ahí parada, dejando que su presencia hablara por ella, mientras Lucía se encogía en su silla como niña regañada. Los otros comensales del restaurante empezaron a voltear discretamente, sintiendo la tensión que se podía cortar con cuchillo, y el mesero se acercó nervioso preguntando si todo estaba bien. Carlos fue el primero en reaccionar, levantándose de su silla con una sonrisa falsa y extendiendo la mano hacia Graciela como si fuera una visita esperada. Pero ella ni siquiera lo volteó a ver. Sus ojos seguían clavados en Lucía, que había empezado a sudar a pesar del aire acondicionado, y que movía las manos nerviosamente tratando de encontrar una explicación que nunca llegaría. Norma, siempre tan presumida, se arregló el cabello y sonrió con esa sonrisa de plástico que usaba cuando quería aparentar clase, sin entender que estaba a punto de presenciar algo que recordaría toda su vida. El ambiente se volvió tan tenso que hasta los meseros dejaron de moverse, como si supieran que estaban a punto de ver algo histórico. Graciela respiró profundo una vez más, y cuando abrió la boca, su voz salió con la fuerza de un huracán que arrasa con todo a su paso. «Así que aquí andas, mijita», dijo Graciela, con una voz tan fría que hasta el hielo de las copas pareció derretirse. «Gastando mi dinero mientras yo me quedé esperándote con la cena que preparé desde el amanecer». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras, y Lucía se puso pálida como papel, mientras Carlos y Norma se miraban confundidos, sin entender qué estaba pasando. El restaurante entero se había quedado en silencio, todos los comensales volteando sin disimulo para ver el drama que se desarrollaba ante sus ojos, y los meseros se habían detenido como estatuas con las charolas en las manos. Graciela puso las manos sobre la mesa inclinándose hacia Lucía con una mirada que podría haber derretido acero, y continuó. «¿Sabes qué, Lucía? Pensé que tenías jaqueca, pero veo que lo único que te duele es la conciencia». La nuera trató de balbucear una explicación, pero las palabras se le atoraron en la garganta como si hubiera tragado arena, mientras Graciela se preparaba para decir todo lo que había estado guardando durante años. Esta confrontación apenas comenzaba, y todos en ese restaurante sabían que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. «No, no, suegra, usted no entiende», tartamudeó Lucía, tratando de ponerse de pie, pero las piernas le temblaron tanto que tuvo que volver a sentarse. Es que Carlos cumple años y...» Pero Graciela levantó la mano como policía de tránsito, cortándole las palabras de tajo, y su voz resonó por todo el restaurante cuando dijo: «¿Carlos cumple años? ¡Qué casualidad! Porque mi tarjeta también está cumpliendo años gastando en cosas que yo no autoricé». Los otros comensales ya no disimulaban. Algunos hasta habían sacado sus celulares para grabar, y el gerente del restaurante se acercaba nervioso desde el fondo del salón. Carlos, que hasta ese momento había estado sonriendo como tonto, empezó a entender la situación y su cara se puso roja como jitomate maduro, mientras Norma se abanicaba con la servilleta como si fuera a desmayarse.
Lucía miró desesperadamente a su esposo buscando apoyo, pero Gerardo no estaba ahí para defenderla, y por primera vez en años se encontró sola frente a la mujer que la había criado como hija. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire acondicionado parecía hacer más ruido de lo normal. Graciela se enderezó como reina en su trono y continuó con una voz que llegaba hasta la última mesa del restaurante. «Mira nada más qué bonito», gastándose 500 pesos en una botella de vino, mientras yo compré frijoles de a 5 pesos el kilo para hacer la cena que tú despreciaste. Cada palabra era como una bofetada que resonaba en los oídos de Lucía, quien ya tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento, sino de coraje por haber sido descubierta. Carlos trató de intervenir con su voz de galán de telenovela barata. «Señora Graciela, nosotros no sabíamos qué», pero ella lo cortó con una mirada que lo dejó helado hasta los huesos. «¿No sabían qué, Carlos? ¿No sabían que el dinero no crece en los árboles? ¿O no sabían que su nuera es una mentirosa que deja plantada a su familia por andar de presumida?» Las palabras de Graciela cayeron como martillazos sobre la mesa, y Norma se puso tan nerviosa que empezó a jugar con sus aretes como si fueran rosarios. El mesero que los atendía se había quedado parado a 3 metros de distancia con la cuenta en la mano, sin saber si acercarse o salir corriendo. Todo el restaurante se había convertido en un teatro donde Graciela era la protagonista indiscutible de un drama que nadie quería perderse. «¿Y tú, Norma?», continuó Graciela volteando hacia la suegra de Lucía como cañón apuntando a su objetivo. «¿Qué se siente estar comiendo con dinero que no es tuyo mientras la que lo ganó se quedó sola en su casa?» Norma se atragantó con el vino y empezó a toser como si hubiera tragado chile piquín, mientras Carlos le daba palmaditas en la espalda sin saber qué hacer. La pobre mujer, que toda su vida había presumido de tener clase y educación, se veía ahora como lo que realmente era, una aprovechada que se hacía la fina con dinero ajeno. Lucía intentó defender a sus suegros con una voz que sonaba como ratón asustado. «Suegra, ellos no tienen la culpa. Yo los invité, yo...» Pero Graciela la interrumpió con una carcajada tan amarga que hasta los meseros se estremecieron. «Claro que los invitaste, con mi dinero, como si fueras la dueña del banco». El restaurante entero estaba en silencio absoluto. Todos los comensales habían dejado de comer para presenciar este enfrentamiento que ya se había vuelto legendario. Hasta los niños en las mesas familiares se habían callado, sintiendo que algo muy importante estaba pasando entre esas mujeres. Graciela sacó su celular del bolso con movimientos lentos y deliberados, como pistolero del viejo oeste, preparándose para el duelo final, y lo puso sobre la mesa con un golpe seco que sonó como disparo. «Aquí tengo todos los movimientos de mi tarjeta, Lucía. ¿Quieres que los lea en voz alta para que todos sepan cuánto te has gastado en el último mes?» La amenaza flotó en el aire como nube de tormenta, y Lucía se puso más pálida que la mantequilla, mientras Carlos y Norma se miraban como si acabaran de ver al diablo en persona. El gerente del restaurante finalmente llegó a la mesa, sudando como si hubiera corrido un maratón, y con voz temblorosa preguntó si había algún problema que pudiera resolver. Graciela lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le dijo: «No se preocupe, joven, aquí no hay ningún problema, solo una familia arreglando sus cuentas pendientes». Las palabras sonaron tan amenazantes que el pobre hombre se alejó más rápido de lo que había llegado, dejando a las 4 personas solas en su burbuja de tensión. Lucía sabía que ya no había escape, que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus mentiras y traiciones. El silencio se alargó como chicle, mientras Graciela esperaba una respuesta que nunca llegó, y Lucía miraba su plato como si ahí estuvieran escritas todas las disculpas del mundo. Carlos carraspeó nervioso y trató de romper la tensión. «Señora Graciela, nosotros podemos pagar nuestra parte».
pero ella lo fulminó con una mirada que lo dejó mudo como pez. ¿Su parte? ¿Cuál parte, Carlos? ¿La parte donde mi nuera me mintió en la cara? ¿O la parte donde ustedes se aprovecharon de mi generosidad? Norma finalmente encontró su voz y con un hilo de aire murmuró: «Nosotros no sabíamos que ella había cancelado una cena familiar». Graciela se rió con una risa que sonaba como vidrios rotos. «Claro que no sabían, porque a ustedes no les importa saber, solo les importa que alguien más pague la cuenta». El restaurante entero se había convertido en un coliseo romano, y Graciela era el gladiador que estaba ganando la batalla sin piedad. Cada palabra que salía de su boca era una estocada certera que dejaba a sus oponentes sin defensa, y todos los presentes sabían que estaban presenciando algo épico. La confrontación había llegado a un punto donde ya no había vuelta atrás, y Lucía tendría que enfrentar las consecuencias de haber traicionado a la mujer que la había tratado como hija. Lucía finalmente levantó la cara, y en sus ojos ya no había lágrimas, sino una mezcla de desafío y desesperación que la hacía ver como animal acorralado. «¿Sabe qué, suegra? Ya me cansé de que siempre me esté controlando. Soy una mujer adulta y puedo gastar el dinero como se me dé la gana». Las palabras salieron de su boca como veneno escupido, y todo el restaurante se estremeció ante la audacia de desafiar así a una mujer de la edad de Graciela. Carlos y Norma se quedaron con la boca abierta como pescados fuera del agua, sin poder creer que su nuera hubiera tenido el descaro de hablarle así a su suegra. Graciela se quedó inmóvil por un momento, procesando la insolencia que acababa de escuchar, y cuando reaccionó, su voz salió con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «¿Gastar como se te dé la gana? ¿Con dinero que no es tuyo?» El aire en el restaurante se volvió tan espeso que se podía cortar con cuchillo, y hasta los meseros se habían refugiado en la cocina para no presenciar lo que venía. Todos sabían que Lucía había cruzado una línea que no debía haberse cruzado jamás, y que las consecuencias iban a ser terribles. «Ese dinero me lo prestó para emergencias», continuó Graciela con una voz que sonaba como sentencia de muerte. «Y por lo que veo, tu emergencia era quedar bien con gente que ni siquiera te conoce de verdad». Cada palabra caía sobre Lucía como gota de ácido, quemándola por dentro, pero ella ya había decidido pelear hasta el final como gato rabioso. «Usted siempre ha sido una controladora, siempre metiéndose en mi matrimonio, siempre criticando todo lo que hago», gritó Lucía poniéndose de pie tan bruscamente que tiró la silla, y su voz resonó por todo el restaurante como campana desafinada. Los otros comensales ya no disimulaban su interés. Algunos hasta habían dejado de comer completamente para no perderse ni una palabra de esta batalla campal. Carlos trató de calmar a su esposa jalándola del brazo, pero ella se zafó como si su toque la quemara, perdida completamente en su rabia y su desesperación. Norma se había puesto a llorar silenciosamente, dándose cuenta de que su familia acababa de quedar en ridículo frente a todo León. El gerente del restaurante observaba desde lejos, calculando si debía llamar a la policía o simplemente dejar que el drama siguiera su curso natural. Graciela se levantó lentamente de su lugar, y cuando se puso de pie, pareció crecer hasta tocar el techo del restaurante, imponente como montaña que no se mueve ante ningún huracán. «¿Controladora yo?», preguntó con una voz tan baja que todos tuvieron que aguzar el oído para escucharla. «¿Controladora por prestarte dinero cuando no tenías ni para los pañales de tu hijo? ¿Controladora por cuidarte cuando estuviste enferma y Gerardo tenía que trabajar? ¿Controladora por tratarte como a la hija que nunca tuve?» Cada pregunta era como puñal que se clavaba en el corazón de Lucía, recordándole todos los favores que había recibido y que ahora pagaba con traición y mentiras. La nuera se quedó callada por primera vez en toda la noche, porque sabía que cada palabra de Graciela era verdad,
y que no tenía ningún argumento para defenderse. Carlos y Norma miraban hacia abajo, avergonzados de estar presenciando esta destrucción de una relación que había durado años. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del restaurante, marcando los segundos de una amistad que se desmoronaba para siempre. «Yo te enseñé a hacer las tortillas como a mi Gerardo le gustan», continuó Graciela con una voz quebrada por la emoción, pero firme como roca. «Te enseñé a preparar el mole de la familia. Te conté los secretos de mi cocina que ni a mis hermanas les había dicho». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Graciela, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de decepción profunda, de dolor por haber confiado en alguien que no lo merecía. «Te presté dinero cuando lo necesitaste. Te cuidé cuando estuviste enferma. Te defendí cuando otros hablaban mal de ti, y así me pagas, con mentiras y traición». Lucía se había quedado muda como estatua, porque cada recuerdo que mencionaba Graciela era como bofetada que le recordaba lo ingrata que había sido. Los otros comensales del restaurante estaban completamente absortos en este drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos, algunos con lágrimas en los ojos al escuchar el dolor en la voz de la anciana. Carlos había puesto la cabeza entre las manos, dándose cuenta de que su esposa había destruido una relación que era más valiosa que todo el oro del mundo. Norma seguía llorando en silencio, entendiendo finalmente el tipo de persona que era su nuera y sintiéndose avergonzada de haber participado en esta traición. El mesero se acercó tímidamente con la cuenta en la mano, temblando como hoja en el viento, sin saber a quién entregársela en medio de este campo de batalla emocional. Graciela lo vio venir y extendió la mano con autoridad. «Deme esa cuenta, joven. Yo voy a pagar lo que mi tarjeta ya pagó, pero quiero que quede claro quién es la dueña del dinero aquí». Tomó la cuenta y la revisó línea por línea mientras todos esperaban en silencio. Y cuando terminó, miró directamente a Lucía con una expresión que mezclaba dolor y determinación. «530 pesos», dijo en voz alta para que todo el restaurante escuchara. 530 pesos que podrían haber comprado comida para una semana, gastados en una mentira. Sacó su cartera lentamente, contó los billetes uno por uno sobre la mesa, y cada billete que ponía sonaba como clavo en el ataúd de su relación con Lucía. Cuando terminó de pagar, se quedó parada ahí, mirando a su nuera con una tristeza tan profunda que hasta los meseros sintieron ganas de llorar. «Espero que haya valido la pena, mi hijita», le dijo con una voz que sonaba como despedida final, «porque esto que hiciste hoy no tiene perdón de Dios». Y con esas palabras, Graciela se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida, dejando atrás no solo a Lucía, sino también a años de amor, confianza y cariño que se habían roto para siempre. Graciela caminó hacia la salida con la dignidad de una reina que abandona su reino, pero cuando llegó a la puerta se detuvo y se volteó una última vez, porque sabía que tenía que decir algo que Lucía recordaría toda su vida. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Lucía?», preguntó con una voz que llegó hasta el último rincón del restaurante. «No es el dinero, no son las mentiras, es que yo creí que eras diferente». El silencio que siguió fue tan absoluto que hasta los cocineros salieron de la cocina para escuchar, y Lucía se quedó paralizada en su lugar, sintiendo cómo cada palabra de su suegra se clavaba en su alma como espinas. Carlos y Norma no se atrevían ni a respirar, conscientes de que estaban presenciando el final de algo que había sido hermoso y que ahora se convertía en cenizas. Los otros comensales del restaurante habían dejado completamente de comer, absortos en este drama que era más intenso que cualquier telenovela, y algunos hasta tenían lágrimas en los ojos al ver el dolor de la anciana.
Graciela respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que la estaba matando por dentro. Y cuando habló de nuevo, su voz sonó como campana de iglesia anunciando un funeral. Yo pensé que cuando Gerardo te trajo a casa, había encontrado a una mujer de valores, una mujer que entendía lo que significa la familia, continuó Graciela, con una tristeza tan profunda que hasta las piedras habrían llorado. Pero me equivoqué, porque tú solo entiendes lo que significa aprovecharte de quien te quiere. Lucía trató de caminar hacia ella, de decir algo, de pedir perdón, pero las piernas no le respondían, y las palabras se le atoraron en la garganta como si hubiera tragado cemento. «Mira nada más», siguió Graciela señalando la mesa donde aún estaban los restos de la cena cara. «Ahí tienes tu victoria. Ahí tienes lo que conseguiste con tus mentiras. Una cena que te va a saber amarga toda la vida». Carlos finalmente encontró el valor para hablar y con voz quebrada murmuró: «Señora Graciela, nosotros podemos arreglar esto», pero ella lo cortó con una mirada que lo dejó helado hasta los huesos. «¿Arreglar qué, Carlos? ¿El corazón que me rompió tu esposa? ¿La confianza que destruyó con sus mentiras? ¿Los años que perdí creyendo que era parte de mi familia?» Cada pregunta era como martillazo que resonaba en el silencio del restaurante, y todos los presentes entendían que estaban presenciando algo irreparable, algo que jamás podría componerse. Norma se levantó temblorosa de su silla y con voz de niña asustada dijo: «Señora, nosotros no sabíamos». Pero Graciela levantó la mano como si fuera a detener el tiempo mismo. «¿No sabían qué, Norma? ¿No sabían que estaban comiendo con dinero robado? ¿No sabían que su nuera había mentido para estar aquí? ¿O simplemente no les importó saber?». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras, y Norma se volvió a sentar derrotada, entendiendo que no había excusa que valiera para lo que había pasado. El gerente del restaurante se acercó nervioso, tratando de mediar en una situación que ya estaba completamente fuera de control. «Señoras, por favor, si pueden resolver esto en privado». Pero Graciela lo miró con una sonrisa tan fría que el pobre hombre se alejó más rápido de lo que había llegado. «No, joven», le dijo con una voz que sonaba como sentencia final. «Esto se resuelve aquí, delante de todos, porque las mentiras se dijeron en privado, pero la verdad se dice en público». Todo el restaurante estaba en silencio absoluto, todos los comensales conscientes de que estaban presenciando algo histórico, algo que recordarían toda su vida. Hasta los niños habían dejado de hacer ruido, sintiendo la gravedad del momento que se desarrollaba ante sus ojos. Lucía finalmente encontró su voz, pero cuando habló, sonaba como fantasma de lo que había sido. «Suegra, yo no quise». Pero Graciela la interrumpió con una carcajada tan amarga que hasta los ángeles habrían llorado. «¿No quisiste qué, Lucía? ¿No quisiste mentirme? ¿No quisiste robarme? ¿No quisiste humillarme?». Cada pregunta era como bofetada que resonaba en el aire, y Lucía se encogía más con cada una, como flor que se marchita bajo el sol del desierto. «Lo que tú no quisiste fue que te descubriera, esa es la verdad», continuó Graciela con una voz que cortaba como navaja, «pero Dios tiene sus formas de poner a cada quien en su lugar». El restaurante entero se estremeció ante estas palabras, porque todos entendían que estaban presenciando no solo una confrontación familiar, sino una lección de vida que jamás olvidarían. Carlos había puesto la cabeza entre las manos, avergonzado de la mujer con la que se había casado, mientras Norma lloraba silenciosamente, dándose cuenta de que había perdido para siempre el respeto de una mujer que valía más que todo el oro del mundo. Los meseros se habían quedado inmóviles como estatuas, conscientes de que cualquier movimiento podría romper la magia terrible de este momento que se había vuelto legendario en la historia del restaurante. Graciela se acercó lentamente a la mesa una última vez,
y cuando estuvo frente a Lucía, se inclinó hacia ella como madre que va a dar el último consejo a su hija. «Te voy a decir algo que espero que recuerdes toda tu vida, mijita», le susurró con una voz que solo ella podía escuchar, pero que de alguna manera llegó a todos los rincones del restaurante. La confianza es como un cristal. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual, aunque lo pegues con el mejor pegamento del mundo. Lucía levantó los ojos hacia su suegra y por primera vez en toda la noche, Graciela vio en ellos algo parecido al arrepentimiento verdadero, pero ya era demasiado tarde para las disculpas. «Mi tarjeta se cancela mañana mismo», continuó Graciela enderezándose como torre que no se dobla ante ningún viento, «y mi puerta se cierra para ti para siempre». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con pasos firmes, mientras todo el restaurante la seguía con la mirada, admirando la dignidad de una mujer que había sabido defender su honor sin perder la compostura. Cuando llegó a la puerta, se detuvo una última vez y sin voltear dijo que aproveche la cena porque fue la más cara de su vida. Y con esas palabras, Graciela salió del restaurante dejando atrás no solo a Lucía, sino también una lección que todos los presentes recordarían para siempre, que la dignidad no tiene precio y que algunas traiciones no tienen perdón. Graciela caminó por las calles de León con paso firme, pero por dentro sentía como si llevara el corazón hecho pedazos. La brisa nocturna le acariciaba el rostro, pero no lograba calmar el fuego que ardía en su pecho. «¡Ay, Dios mío!», murmuró mientras se detenía bajo un farol. «¿En qué momento perdí a mi nuera y gané una enemiga?». Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina que aún corría por sus venas después del enfrentamiento. Recordaba la cara de Lucía cuando la vio aparecer en el restaurante, esa expresión de culpabilidad mezclada con desafío que tanto la había lastimado. 30 años criando hijos para que llegue una cualquiera y me falte al respeto, pensó, apretando los puños. El eco de sus tacones contra el pavimento sonaba como pequeños martillazos que marcaban cada paso de su dignidad recuperada. Al llegar a su casa, Graciela se sentó en su sillón favorito, ese que había sido testigo de tantas noches de desvelo esperando a sus hijos. La sala estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas de encaje que ella misma había tejido años atrás. «Mañana Gerardo va a venir con el rabo entre las patas», se dijo, conociendo a su hijo como la palma de su mano. Sabía que Lucía ya le habría contado su versión de los hechos, probablemente pintándola como la suegra loca y exagerada. Pero Graciela tenía algo que su nuera no, la verdad, y 30 años de conocer el carácter de su hijo. Se levantó y fue a la cocina, donde los platillos de la cena cancelada seguían cubiertos con papel aluminio. «Tanto trabajo para nada», suspiró, pero luego sonrió con amargura. «Aunque no fue para nada, porque me sirvió para conocer la verdadera cara de esa mujer». El teléfono sonó 3 veces esa noche, pero Graciela no contestó. Sabía que era Gerardo, probablemente desesperado por explicar lo inexplicable. «Que se desespere», pensó mientras se preparaba un té de manzanilla. «A ver si así aprende que las madres también tenemos sentimientos». Se sentó de nuevo en su sillón y recordó cuando Lucía llegó a la familia, tan dulce y educada, siempre con una sonrisa y palabras amables. «¿Dónde quedó esa muchacha?», se preguntó, sintiendo una punzada de nostalgia por los primeros años de matrimonio de su hijo. En aquel entonces, Lucía la ayudaba en la cocina, le preguntaba por las recetas familiares y hasta le decía «Mamá Graciela» con cariño genuino. Pero algo había cambiado. Quizás el dinero, quizás la influencia de sus propios padres, o simplemente había mostrado su verdadera personalidad cuando se sintió segura en la familia. «El tiempo pone a cada quien en su lugar», murmuró, recordando las palabras de su propia madre. La madrugada la encontró despierta, mirando por la ventana hacia el jardín donde había plantado las rosas que tanto le gustaban.
Estas flores me han enseñado que para crecer bonitas necesitan cuidado, pero también límites, reflexionó, pensando en la poda que hacía cada temporada. Así como cortaba las ramas secas para que la planta floreciera mejor, tal vez era hora de podar algunas relaciones en su vida. No era que quisiera alejar a su hijo, pero tampoco iba a permitir que su nuera siguiera faltándole al respeto. Si Gerardo quiere elegir, que elija, se dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Había criado a un hombre de bien, y confiaba en que tarde o temprano él sabría distinguir entre lo correcto y lo conveniente. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores suaves, y Graciela sintió que algo nuevo también comenzaba en su vida, una etapa donde su dignidad no sería negociable. Cuando el sol estuvo completamente arriba, Graciela se bañó y se vistió con especial cuidado. Se puso su vestido azul marino, el que siempre la hacía sentir elegante y segura, y se maquilló ligeramente. «Si van a venir a darme explicaciones, que me vean bien», pensó mientras se peinaba frente al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer de 69 años que había trabajado toda su vida, que había criado hijos con amor y sacrificio y que merecía respeto. «No soy una viejita indefensa», se dijo, enderezando los hombros. Preparó café y puso la mesa para 2 personas, porque sabía que Gerardo vendría solo. Lucía no tendría el valor de dar la cara después de lo de anoche. Mientras esperaba, Graciela repasó mentalmente todo lo que le diría a su hijo, cada palabra medida, cada argumento sólido. No habría gritos ni reproches dramáticos. Hablaría con la serenidad de quien tiene la razón de su lado. A las 10 de la mañana, tal como había predicho, escuchó el carro de Gerardo estacionándose frente a su casa. «Puntual como siempre», murmuró con una sonrisa triste, recordando cuando era niño y llegaba corriendo a pedirle perdón después de alguna travesura. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una travesura de niño, sino una falta de respeto de adulto que había elegido mal. Graciela se alisó el vestido, respiró profundo y fue hacia la puerta. Cuando la abrió, vio a su hijo parado ahí, con ojeras y cara de no haber dormido, cargando el peso de una conversación que sabía sería difícil. «Buenos días, mijo», le dijo con voz serena, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Ven, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Y mientras Gerardo entraba con pasos vacilantes, Graciela supo que había llegado el momento de la verdad. Ese momento en que las madres deben enseñar a sus hijos adultos que el amor no significa permitir cualquier cosa. Gerardo se sentó en la mesa de la cocina como cuando era niño y había roto algo valioso, con esa postura encogida de quien sabe que ha metido la pata hasta el fondo. Graciela le sirvió café en la taza que él usaba desde pequeño, esa con dibujitos de carritos que ya estaban descoloridos, pero que ella nunca había querido tirar. «Mamá», comenzó él con voz ronca, «yo no sabía lo de la tarjeta, te lo juro por Dios». Pero Graciela levantó la mano con suavidad, ese gesto que había usado 1000 veces para silenciar a sus hijos cuando necesitaba hablar primero. «Mi hijo, antes de que digas nada, déjame contarte lo que pasó anoche desde que ustedes cancelaron hasta que llegué a mi casa». Su voz era calmada pero firme, como la de una maestra que va a dar la lección más importante del año. Gerardo bajó la mirada, sabiendo que su madre tenía esa habilidad de ver a través de las mentiras y llegar directo al corazón de las cosas. Porque una cosa es que me cancelen la cena, y otra muy diferente es que me usen como banco personal. Graciela le contó todo, desde el momento en que recibió la llamada de Lucía hasta cuando salió del restaurante la noche anterior. Habló despacio, sin alzar la voz, pero cada palabra caía como gota de agua sobre piedra, marcando su lugar para siempre. Cuando la vi ahí, tan campante, gastando mi dinero en sus suegros mientras yo guardaba la comida que había hecho con tanto cariño, sentí que se me partía el alma, le dijo, y Gerardo levantó la vista para encontrarse con los ojos húmedos de su madre.
No es por el dinero, mijo, tú lo sabes. Es por la falta de respeto, por la mentira, por hacerme sentir como una tonta. Sus manos temblaron ligeramente al tomar la taza de café, y Gerardo se dio cuenta de que su madre estaba más herida de lo que aparentaba. Yo te di esa tarjeta para emergencias, para que nunca te faltara nada, no para que tu esposa impresionara a sus papás. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía ocupar todo el espacio de la cocina. Mamá, intentó hablar Gerardo, pero las palabras se le atoraron en la garganta como cuando era adolescente y había llegado tarde a casa. Graciela lo miró con esa mezcla de amor y decepción que solo las madres saben hacer, esa que duele más que cualquier regaño. ¿Tú qué, mijo? ¿Tú no sabías? ¿Tú no viste que tu esposa sacó mi tarjeta de tu cartera? Gerardo se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había heredado de su padre. Sí sabía, admitió finalmente, pero pensé que era para algo urgente. Lucía me dijo que sus papás habían llegado de sorpresa y que quería invitarlos a cenar. Graciela asintió lentamente como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Ah, entonces sí sabías. Y también sabías que me habían cancelado a mí para irse con ellos. Su voz se volvió más fría, no cruel, pero sí distante. Y en ningún momento pensaste en llamarme para explicarme, en decirme la verdad en lugar de dejar que tu esposa me mintiera. La cocina se llenó del aroma del café y del peso de las verdades no dichas durante años. Graciela se levantó y fue al refrigerador, sacó los tuppers con la comida de la noche anterior y los puso sobre la mesa. Mira, mijo, esto es lo que preparé para ustedes. Mole poblano que me tomó 3 horas hacer. Arroz rojo con verduritas, frijoles refritos como te gustan. Y hasta hice flan de vainilla porque sé que es el postre favorito de Lucía. Cada platillo que destapaba era como una bofetada silenciosa, una evidencia del amor desperdiciado y el esfuerzo no valorado. Todo esto se quedó aquí, enfriándose, mientras ustedes comían langosta y vino caro en el restaurante más elegante de León. Gerardo miraba la comida como si fuera la primera vez que veía un mole, como si de repente entendiera el verdadero costo de las acciones de su esposa. ¿Sabes cuánto me costó esa cena que se dieron anoche? Más de lo que yo gasto en comida en un mes entero. Mamá, yo voy a reponer cada peso, dijo Gerardo, sacando su cartera con manos temblorosas. Pero Graciela negó con la cabeza, con una sonrisa triste que le arrugó las comisuras de los ojos. No se trata del dinero, mi amor. Se trata de que tu esposa me vea como un cajero automático, no como tu madre. Se sentó de nuevo frente a él y tomó sus manos entre las suyas, esas manos que lo habían cuidado desde bebé, que le habían curado las rodillas raspadas y que ahora temblaban de dolor. Gerardo, tú eres mi hijo, mi sangre, y te amo más que a mi propia vida. Pero no voy a permitir que nadie, ni siquiera la madre de mis nietos, me falte al respeto en mi propia cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar, porque había aprendido que las lágrimas de las madres pesan demasiado en el corazón de los hijos. Si Lucía tiene algún problema conmigo, que venga y me lo diga de frente, como la mujer adulta que es, pero que no me use y luego me evite como si fuera una extraña. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la mañana cuando Gerardo finalmente encontró las palabras que había estado buscando. Mamá, tienes razón en todo. Lucía se portó mal, muy mal, y yo fui un cobarde por no defenderte. Su voz se quebró un poco al admitir su propia culpa. Desde que nos casamos, he estado tratando de mantener la paz entre ustedes dos, pero creo que en el camino perdí el rumbo. Graciela asintió, porque había estado esperando esa confesión durante años. Yo nunca te he pedido que escojas entre tu esposa y yo. Lo único que te pido es que no permitas que me falten al respeto. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde las rosas comenzaban a florecer. Tu papá, que en paz descanse, siempre me decía:
Graciela, el respeto se gana, pero también se exige, y yo creo que es hora de que empiece a exigir el mío. Cuando se volteó hacia su hijo, Gerardo vio en sus ojos la determinación de una mujer que había tomado una decisión importante, una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de la familia. Después de que Gerardo se fue con la promesa de hablar seriamente con Lucía, Graciela se quedó sola en su casa, sintiendo un extraño vacío en el pecho. No era arrepentimiento por lo que había dicho, sino más bien la sensación de haber cerrado una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. A veces hay que quemar los puentes para que la gente aprenda a nadar, murmuró, recordando otra de las frases de su madre. Se dirigió a su recámara y sacó de un cajón una caja de madera donde guardaba las fotos familiares más preciadas. Entre ellas encontró una de la boda de Gerardo y Lucía, donde todos sonreían felices sin imaginar que años después estarían viviendo esta situación. ¡Qué bonita se veía!, pensó, pasando el dedo por la imagen de su nuera en vestido blanco. ¿En qué momento se torció todo? Pero sabía que no había una respuesta simple. Las relaciones familiares eran como las plantas, necesitaban cuidado constante, y cuando se descuidaban, las malezas crecían hasta ahogar las flores. El teléfono sonó a las 2 de la tarde, y Graciela vio en la pantalla el nombre de su comadre Elena, su amiga de toda la vida y confidente en los momentos difíciles. «¿Qué tal, comadre? ¿Cómo estás?», preguntó Elena con esa voz cálida que siempre la tranquilizaba. «Ay, Elena, si te contara», suspiró Graciela, y sin poder contenerse más, le relató todo lo sucedido desde la noche anterior. Elena la escuchó sin interrumpir, haciendo esos soniditos de comprensión que solo las amigas de décadas saben hacer. «No me digas, ¿en serio te hizo eso la Lucía?», exclamó cuando Graciela terminó su relato. «Comadre, tú hiciste lo correcto. Esa muchacha necesitaba que alguien le pusiera un alto». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Graciela, porque a veces necesitamos que alguien más nos confirme que no estamos locos, que nuestros sentimientos son válidos. Pero me duele, Elena. Me duele porque yo la quería como a una hija. «Mira, Graciela», le dijo Elena con esa sabiduría que dan los años y las experiencias vividas. «A veces las nueras llegan pensando que van a cambiar a la familia, en lugar de integrarse a ella. Y cuando se sienten seguras, muestran su verdadera cara». Elena había pasado por algo similar con la esposa de su hijo mayor, así que sabía de lo que hablaba. Lo importante es que Gerardo se dé cuenta de lo que está pasando, porque si no, vas a terminar perdiendo a tu hijo por culpa de una mujer que no valora lo que tiene. Graciela asintió, aunque Elena no pudiera verla, porque sabía que su comadre tenía razón. «¿Tú crees que hice bien en enfrentarla así en público?», preguntó, porque por primera vez desde la noche anterior sentía una pizca de duda. «Por supuesto que sí. Si hubiera sido en privado, ella habría negado todo, y tú habrías quedado como la loca. Así, con testigos, no puede decir que no pasó». Elena siempre había sido directa, y eso era lo que Graciela necesitaba escuchar en ese momento. Después de colgar con Elena, Graciela se sintió más tranquila, pero también más determinada. Decidió salir a caminar por el barrio, algo que hacía todas las tardes, pero que ayer había omitido por estar cocinando para la cena cancelada. Las calles de su colonia estaban llenas de vida. Niños jugando en las banquetas, señoras barriendo sus frentes y el sonido familiar de las tortillerías y las tienditas de la esquina. «Este es mi mundo», pensó, saludando a doña Carmen, su vecina de enfrente, que regaba sus plantas. «Aquí me conocen, me respetan, me valoran». Era cierto. En su barrio, Graciela era una figura respetada. La señora que siempre ayudaba en las posadas navideñas, que llevaba comida a los enfermos y que nunca le negaba un favor a quien se lo pidiera. ¿Por qué tengo que aguantar faltas de respeto en mi propia familia cuando aquí, con extraños, me tratan como reina?
La pregunta flotó en el aire tibio de la tarde, y Graciela supo que ya tenía la respuesta. No tenía por qué aguantarlo. Al regresar a su casa, encontró un ramo de flores en la puerta con una tarjeta que decía: «Mamá, perdóname, te amo, Gerardo». Las flores eran rosas rojas, sus favoritas, y Graciela sintió que el corazón se le ablandaba un poco. «Mi niño», murmuró, oliendo las flores antes de entrar a buscar un florero. Pero mientras las acomodaba en agua, se dio cuenta de que las flores, por bonitas que fueran, no borraban lo que había pasado. «Los gestos están bonitos, mijo, pero lo que necesito son cambios de verdad», dijo en voz alta, como si Gerardo pudiera escucharla. Puso el florero en la mesa del comedor, justo donde había planeado poner la cena de la noche anterior, y la ironía no se le escapó. «Qué fácil es comprar flores, y qué difícil es comprar respeto», reflexionó. Sabía que Gerardo estaba tratando de arreglar las cosas a su manera, pero también sabía que el verdadero problema no era entre ella y su hijo, sino entre ella y Lucía. Y ese problema no se iba a resolver con flores. Esa noche, mientras cenaba sola los restos del mole que había preparado el día anterior, Graciela tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. «Voy a darles una oportunidad», se dijo, «pero va a ser la última». No era que fuera a olvidar lo que había pasado, pero tampoco quería ser la abuela amargada que dividiera a la familia. «Si Lucía viene a pedirme perdón, de verdad, con humildad y reconociendo su error, yo voy a perdonar. Pero si viene con excusas o a echarme la culpa a mí, se acabó». Era una decisión madura, sabia, pero también firme. Graciela había aprendido que el perdón no significaba ser tonta, y que dar segundas oportunidades no era lo mismo que permitir terceras faltas de respeto. «Mañana veremos de qué está hecha esa muchacha», murmuró, mientras lavaba los platos y se preparaba para otra noche de reflexión. El futuro de la familia dependía ahora de las decisiones que tomaran los demás, porque ella ya había tomado la suya. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo quisiera hacer juego con el ambiente tenso que se respiraba en casa de Graciela. Ella se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no puso música mientras hacía el desayuno, ni cantó esas rancheras que tanto le gustaban. El silencio de la casa parecía más pesado que de costumbre, como si las paredes mismas estuvieran esperando a ver qué pasaría. «Hoy se define todo», se dijo mientras se peinaba frente al espejo, viendo en su reflejo a una mujer que había envejecido años en una sola noche. Se puso su blusa blanca favorita, la que le daba un aire de dignidad serena, y se maquilló ligeramente. «Si van a venir a hablar conmigo, que me vean presentable», murmuró, aplicándose un poco de labial rosa pálido. Sabía que la apariencia no lo era todo, pero también sabía que cuando una mujer se siente bien con su aspecto, puede enfrentar cualquier batalla con más confianza. A las 10 de la mañana, el timbre sonó con esa insistencia que solo tienen las visitas importantes. Graciela miró por la ventana y vio el carro de Gerardo estacionado afuera, pero esta vez no venía solo. Lucía estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando hacia la casa, con una expresión que Graciela no logró descifrar desde la distancia. «Bueno, aquí vamos», suspiró, alisándose la blusa antes de ir hacia la puerta. Cuando abrió, se encontró con su hijo y su nuera parados en el umbral como dos niños regañados que van a pedir perdón a la directora. «Buenos días», dijo Graciela con voz neutral, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Lucía evitó su mirada, pero Graciela notó que tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. «¿Lloraste por arrepentimiento o por coraje?», se preguntó mentalmente, pero mantuvo su expresión serena. «Pasen, siéntense. ¿Quieren café?». Su hospitalidad era automática, resultado de décadas de recibir visitas, pero su tono era más frío que el de costumbre. Se sentaron en la sala, en el mismo sofá donde habían pasado tantas tardes familiares felices, pero ahora el ambiente era tan tenso
que parecía que el aire mismo se podía cortar con cuchillo. Gerardo se veía nervioso, pasándose las manos por el cabello cada pocos segundos, mientras que Lucía mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas. «Mamá», comenzó Gerardo, «Lucía tiene algo que decirte». Graciela asintió y se acomodó en su sillón favorito, ese desde donde había visto crecer a sus hijos y donde ahora esperaría escuchar las palabras que definirían el futuro de su relación familiar. «Te escucho, mija», dijo, usando el diminutivo cariñoso pero con un tono que dejaba claro que las palabras tendrían que ser muy convincentes. Lucía levantó la vista por primera vez desde que había entrado, y Graciela pudo ver en sus ojos una mezcla de vergüenza, orgullo herido y algo que podría ser arrepentimiento genuino. «Señora Graciela», comenzó Lucía con voz temblorosa, «vengo a pedirle perdón por lo que pasó antier». «Continúa», dijo Graciela sin mostrar ninguna emoción en su rostro, como una jueza esperando escuchar todos los argumentos antes de dictar sentencia. Lucía respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para las palabras que seguían. «Sé que lo que hice estuvo muy mal. Cancelarle la cena con mentiras y luego usar su tarjeta sin permiso fue una falta de respeto terrible». Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo en su voz que sugería que al menos parte del arrepentimiento era real. «Mis papás llegaron de sorpresa de Guadalajara y yo quería impresionarlos. Quería que vieran que nos va bien, que podemos llevarlos a lugares bonitos». Graciela escuchaba sin interrumpir, pero por dentro analizaba cada palabra, cada gesto, cada pausa. «Pero eso no justifica lo que hice, no justifica que la haya mentido ni que haya tomado su tarjeta sin preguntarle». Lucía se secó una lágrima que rodaba por su mejilla, y Graciela se preguntó si era una lágrima de verdadero arrepentimiento o simplemente de frustración por haber sido descubierta. «¿Y por qué no me dijiste la verdad desde el principio?», preguntó Graciela, con esa voz calmada que usaba cuando quería llegar al fondo de las cosas. «Si tus papás llegaron de sorpresa y querías llevarlos a cenar, podrías haberme explicado la situación. Yo habría entendido». Lucía bajó la mirada de nuevo, y Graciela supo que había tocado el punto clave, porque sabía que usted me iba a preguntar por qué no los invitaba a cenar aquí, con usted, y yo. Se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «Yo no quería que mis papás pensaran que dependemos de usted para todo». Ahí estaba la verdad, cruda y dolorosa. Lucía había preferido mentir y robar antes que admitir frente a sus padres que su suegra era una parte importante de sus vidas. «Ah», dijo Graciela asintiendo lentamente, «entonces el problema no era la cena, sino que te daba pena que tus papás supieran que yo existo». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta Gerardo se removió incómodo en su asiento. «No es eso, señora Graciela», intentó explicar Lucía, pero su voz sonaba menos convincente que antes. «Es que mis papás siempre han sido muy independientes, nunca han necesitado ayuda de nadie, y yo quería que vieran que nosotros también podemos ser así». Graciela sonrió, pero no era una sonrisa alegre, sino una de esas sonrisas tristes que aparecen cuando finalmente entiendes algo que habías estado negando. «Milla, la independencia no se demuestra robando, se demuestra trabajando, ahorrando y siendo honesto con la familia». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían por toda la sala. «Y si te da pena que tus papás sepan que yo los ayudo, entonces tal vez es hora de que dejen de necesitar mi ayuda». Gerardo abrió la boca para protestar, pero Graciela lo silenció con una mirada. «No, mijo, déjame terminar. Si Lucía quiere ser independiente, perfecto, pero que sea independiente de verdad, no solo cuando le conviene». La hora de la verdad había llegado, y todas las cartas estaban sobre la mesa. Las palabras de Graciela flotaron en el aire como el humo del copal en una iglesia, pesadas de significado y consecuencias. Lucía se quedó callada,
procesando lo que acababa de escuchar, mientras Gerardo miraba a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. «Mamá, no tienes que llegar a esos extremos», dijo él. Pero Graciela levantó la mano con suavidad. «Mijo, no es un extremo, es una consecuencia. Si tu esposa quiere independencia, yo se la voy a dar completa». Se levantó de su sillón y fue hacia la cocina, regresando con un sobre que había preparado esa mañana. «Aquí está tu tarjeta, Lucía. Ya no la vas a necesitar». Extendió el sobre hacia su nuera, quien lo tomó con manos temblorosas. «Y no te preocupes por el dinero de la cena. Considéralo un regalo de despedida». Sus palabras no tenían malicia, pero sí una firmeza que dejaba claro que la decisión estaba tomada. «Desde hoy, ustedes van a ser completamente independientes, tal como querías». Lucía abrió el sobre y vio la tarjeta cortada por la mitad, junto con una nota que decía: «Para que aprendas que la dignidad no tiene precio». «Graciela». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez parecían lágrimas de verdadero arrepentimiento. «Señora Graciela, por favor, no haga esto. Yo sé que me equivoqué, pero puedo cambiar, puedo ser mejor». Su voz se quebró al final, y por primera vez desde que había entrado, Graciela vio a la muchacha vulnerable que se escondía detrás de la fachada de independencia. «Mija, no se trata de si puedes cambiar o no. Se trata de que ya no confío en ti». Las palabras salieron con dolor, porque Graciela sabía que estaba cerrando una puerta que tal vez nunca se volvería a abrir. La confianza es como un plato de porcelana fina. Cuando se rompe, puedes pegarlo, pero siempre se van a ver las grietas. Gerardo se acercó a su madre tomándola de las manos como cuando era niño y necesitaba consuelo. «Mamá, por favor, piénsalo. Somos familia». «Precisamente porque somos familia, es que esto me duele tanto», respondió Graciela, apretando las manos de su hijo. «Gerardo, tú siempre vas a ser mi hijo, y mis nietos siempre van a ser mis nietos. Eso nunca va a cambiar». Miró hacia Lucía, quien seguía llorando en silencio. Pero las relaciones se construyen con respeto y confianza, y cuando eso se pierde, hay que empezar de cero. Se dirigió hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde las rosas habían florecido completamente. Tal vez en el futuro, cuando Lucía entienda realmente lo que hizo mal, podamos intentar reconstruir algo. Pero por ahora, necesito tiempo para sanar esta herida. El sol de la mañana iluminaba su rostro, y Gerardo pudo ver en los ojos de su madre la misma determinación que había tenido cuando lo crió sola después de la muerte de su padre. «No es venganza, mijo, es autorrespeto». Lucía se levantó del sofá con movimientos lentos, como si cada músculo de su cuerpo pesara toneladas. «Señora Graciela», dijo con voz ronca, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero por favor, no deje que esto afecte su relación con los niños». Era la primera vez en toda la conversación que mencionaba a sus hijos, y Graciela sintió una punzada en el corazón. «Mis nietos no tienen la culpa de los errores de los adultos», respondió volteándose hacia ella. «Ellos siempre van a tener las puertas de esta casa abiertas, pero van a venir con su papá, no contigo, al menos por ahora». Era una concesión dolorosa pero necesaria, porque Graciela sabía que castigar a los niños sería castigarse a sí misma. «Cuando seas capaz de mirarme a los ojos y pedirme perdón de verdad, sin excusas ni justificaciones, tal vez podamos hablar de nuevo». Lucía asintió, entendiendo que había perdido algo muy valioso y que recuperarlo, si es que era posible, tomaría mucho tiempo y mucho trabajo. Gerardo abrazó a su madre antes de irse, un abrazo largo y apretado que decía más que 1000 palabras. «Te amo, mamá, y voy a arreglar esto, te lo prometo». Graciela le acarició el cabello como cuando era pequeño. «Mi amor, tú no tienes que arreglar nada. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus propios errores». Cuando se separaron, Graciela vio en los ojos de su hijo la comprensión de que las cosas habían cambiado para siempre.
que ya no era el niño que corría a esconderse detrás de las faldas de su mamá cuando se metía en problemas. Cuida a mis nietos y cuídate tú también. Y recuerda que aquí siempre vas a tener tu hogar. Vio alejarse el carro desde la ventana y cuando ya no pudo verlo más, se sentó en su sillón favorito y por primera vez en 2 días se permitió llorar. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación, de una mujer que había defendido su dignidad y que ahora tenía que aprender a vivir con las consecuencias de esa decisión. Esa tarde, Graciela llamó a Elena para contarle cómo había terminado todo. ¿Sabes qué, comadre?, le dijo mientras regaba sus rosas. Me siento triste, pero también me siento en paz. Elena la escuchó con esa paciencia que solo tienen las amigas verdaderas. Hiciste lo correcto, Graciela. A veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. Y tenía razón. Graciela había perdido a su nuera, al menos temporalmente, pero había ganado algo más valioso, el respeto hacia sí misma. Ahora voy a enfocarme en ser la mejor abuela que pueda ser para mis nietos, y la mejor madre para Gerardo, y si Lucía algún día quiere ser parte de esta familia de verdad, va a tener que ganárselo. Mientras colgaba el teléfono y se preparaba para otra noche sola, Graciela supo que había tomado la decisión correcta. Las rosas de su jardín nunca habían olido tan dulces, y el futuro, aunque incierto, se veía lleno de posibilidades para una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse a sí misma.